Bienvenidos al debate de France 24, semana intensa y de múltiples anuncios en torno a la guerra desatada después de la invasión de Rusia al territorio ucraniano. Comenzamos por uno de los temas que ha tenido más resonancia y que más ha tenido eco en la comunidad internacional, y es ese anuncio por parte de las autoridades prorrusas de 4 regiones del este de Ucrania, en el que informaron sobre la realización de referendos locales de autodeterminación para que estas regiones sean incorporadas a la Federación de Rusia. Veamos. Este referendo es una de las decisiones más significativas para el Donbass hasta ahora. Hemos esperado por este referendo para reincorporarnos a la Federación Rusa y regresar a casa por unos largos 8 años. Todos nosotros hemos esperado 8 largos años por el referendo para unirnos a Rusia. Era nuestro sueño común y nuestro futuro común. Casi todos los días recibo llamadas de organizaciones sociales y ciudadanos comunes para celebrar un referendo sobre la adhesión a la Federación Rusa lo antes posible. Teniendo todo esto en cuenta, los líderes de la región de Jersón, su administración, han decidido preparar y celebrar el referendo sobre la incorporación de la región de Jersón a la Federación Rusa. Por supuesto, este tipo de anuncios cuenta con todo el apoyo de Moscú, así lo ha dicho el gobierno ruso desde el Kremlin. Del otro lado, la Unión Europea, Ucrania, por supuesto, la OTAN y también Estados Unidos han dicho que no van a reconocer los resultados y también abogan por mantener y garantizar la integridad territorial de Ucrania. Veamos en detalle entonces cuáles son estas zonas. Tienen en sus pantallas el mapa de Ucrania y pueden ver las regiones que van a realizar este tipo de referendos. Entre ellas está Donetsk. Como pueden ver, una parte de la región de Donetsk está en color gris. Esta parte en gris es porque pertenece todavía a manos ucranianas. La totalidad de esta región no va a participar en el referendo, solamente la zona que está ocupada por las fuerzas rusas ya desde hace algunos años y los avances que han tenido a lo largo de los últimos meses. También tenemos las regiones de Lugansk, Zaporilla y Jersón. Si estas regiones son incorporadas a la Federación de Rusia, entonces esto le va a permitir al gobierno del presidente Putin tener control sobre las costas del Mar de Azov. También le va a permitir tener una especie de corredor terrestre hasta la península de Crimea. Vale la pena recordar que este territorio fue anexado a la Federación de Rusia, también de manera muy controvertida en el año 2014, a través de un referendo muy parecido al que van a realizar estas regiones. Además, también le quitaría a Ucrania unas de las zonas más industrializadas y de mayor importancia económica para ese país del este de Europa. Ya vamos a analizar entonces en unos minutos cuál es la veracidad de esos referendos y qué es lo que está detrás de esta estrategia militar. Otros temas destacados de la semana, además de estos referendos separatistas, que son tal vez uno de los temas más importantes para este programa, es el anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien dijo que va a movilizar cerca de 300.000 reservistas que serán llevados a la frontera con Ucrania como parte de su operación militar especial. La pregunta es, entonces, ¿qué tan preparados están estos nuevos contingentes para hacer frente a las fuerzas militares ucranianas? También el presidente Putin volvió a sacar su carta más certera, tal vez su amenaza más cruda contra el mundo occidental, y es la amenaza nuclear. Putin dijo que no dudará en usar las armas nucleares para proteger el territorio ruso. ¿Es una amenaza real? ¿Tenemos que prepararnos en el mundo para un posible uso de armas nucleares? ¿O es que hay preocupación en el Kremlin por el avance que han tenido las fuerzas ucranianas que han ganado territorio? Ya lo estábamos diciendo, que eso es uno de los temas destacados también, ese avance de las tropas ucranianas. Han recuperado terreno alrededor de la ciudad de Kharkiv, que es la segunda ciudad de importancia en Ucrania, y también en algunas zonas en el este del país. Ha sido tal el avance, ha llegado a tal punto que ha alertado a los ciudadanos rusos que están del otro lado de la frontera. Por primera vez vieron como una posibilidad que las Fuerzas Armadas ucranianas puedan entrar en el territorio ruso. Ya veremos esto qué tan posible puede llegar a ser y qué tan factible puede ser. Como ustedes ven, la agenda del día es bastante larga y para analizar este tema hemos invitado a Erika Ruiz Sandoval. Ella es internacionalista, profesora, visitante del Centro de Investigación y Docencia
Económica CIDE. Ella se encuentra en la Ciudad de México. Y en la ciudad de Santiago de Cali, en el suroccidente de Colombia, se une a esta conversación Vladimir Rubinsky. Él es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI. A nuestros televidentes les recuerdo que también pueden hacer parte de esta conversación. Dejen las preguntas, los comentarios que ustedes quieran sobre este tema en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ustedes ya lo saben, nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen los comentarios es numeral el debate F24. En YouTube, ya lo saben también, pueden ver la señal en streaming. Y yo aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escuchando en nuestro podcast. No olviden, todos los contenidos de este programa están disponibles en diferentes plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Pues muy bien, comenzamos. Largo agenda de temas para el programa de hoy. Comienzo entonces con Erika en la Ciudad de México para preguntarle el punto de partida, como me gusta llamar a la primera pregunta, para conocer posiciones y opiniones de los invitados. Erika, un gusto tenerla en el programa como siempre, y es importante entender para la audiencia de América Latina la legitimidad o no que pueden tener estos referendos. ¿Esto qué soporte tiene a nivel político, a nivel legislativo, que estas regiones hayan convocado a estos referendos para incorporarse a Rusia? Gracias por la invitación. Me parece que es una estratagema más en este juego lanzado desde Moscú, donde se habla no de una guerra, no de una invasión, sino de una operación especial. Y donde ahora se trata de utilizar un principio de los más consagrados en la Carta de Naciones Unidas, como es la autodeterminación de los pueblos, para celebrar estos referendos sin mayor validez, sin mayor legitimidad y, desde luego, tratando de hacer que sea un hecho consumado, algo que militarmente todavía no lo es. Entonces, me parece que de nuevo es una estratagema, una triquiñuela más de Moscú, que desafía desde luego un orden internacional basado en reglas y que tiene que hacer pensar al resto de los integrantes de la comunidad internacional, pues qué tan dispuestos estamos a vivir bajo ese tipo de criterio. Ahora saludo a Vladimir en la ciudad de Cali, en Colombia. Vladimir, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Punto de partida, su opinión sobre este tipo de referendos, la estrategia que pueda haber allí detrás, y también le pregunto sobre los otros temas que tengo para la agenda. La respuesta de Putin de enviar 300.000 reservistas al frente en la zona del este de Ucrania y el posible uso de armas nucleares, nuevamente la amenaza nuclear en la mesa. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi colega, con Erika, que estos son referéndums que no tienen ninguna validez desde el punto de vista de derecho internacional. Para que un referéndum de esta naturaleza, de esta índole, tiene validez, tiene que en primer lugar tener una campaña, tiene la posibilidad de discutir las opciones, tienen que tener por lo menos la presencia, por ejemplo, de las Naciones Unidas y los observadores, tiene que pasar por todo ese proceso. Pero además, ahora están hablando de un referéndum en 4 territorios, ya no en 2, ya no es solamente Lugansk y Donbass, sino son los territorios que están ocupados por Rusia y donde aparentemente las autoridades que van a organizar este referéndum junto con los rusos son las autoridades de ocupación. Entonces, claramente, eso no tiene ninguna legitimidad. Y yo creo que los resultados de estos referéndums ya se sabe, porque los números provienen de Moscú. En cuanto a las armas nucleares, claramente es una amenaza constante. Putin constantemente está hablando de esta amenaza. En el discurso de ayer, por ejemplo, él estaba mencionando que nadie tiene que dudar. Lo que él dice es muy cierto, que él no va a tener problemas en utilizar las armas nucleares, y yo creo que uno de los impactos posibles de este referéndum, cuyo resultado ya sabemos a priori, va a ser que Rusia ahora va a decir que está defendiendo su propio territorio y así va a decir que, bueno, nosotros podemos utilizar las armas nucleares porque nuestra doctrina militar dice que cuando atacan a Rusia, los usos de armas nucleares es posible. Erika, Vladimir, antes de entrar a analizar estos referendos ya a profundidad, Erika mencionaba este tipo de procesos de votación ciudadana como un mecanismo de la libre determinación de los pueblos. ¿Esto no desvirtúa a nivel internacional
regiones o países que de verdad están en la posición de poder realizar este tipo de mecanismos para garantizar su independencia o cierta autonomía de los estados a los que pertenecen. ¿Esto a nivel internacional no le representaría a Rusia un peso a nivel político por desvirtuar este mecanismo, que es una herramienta que pueden usar los pueblos, la autodeterminación? Por supuesto, igual que está utilizando otros tantos principios de derecho internacional. Bien dice mi colega que podría ahora esgrimir el argumento de que están atacando sus propios territorios, producto de estos referendos totalmente ilegales y sin fundamento, para justificar este tipo de operación. Entonces, por supuesto que políticamente esto tiene un costo. La pregunta es si ese costo político se traduce en algo más que una condena de algunos miembros de la comunidad internacional. Recordemos que no todos los países han sido capaces de condenar esta invasión rusa de Ucrania en sus justos términos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nos estamos enfrentando a los problemas del multilateralismo en muchos sentidos y de la necesidad de darnos cuenta de que esto que está pasando aquí, bueno, pues podría pasar en cualquier otra parte del mundo si nos apegamos a un sistema sin reglas y solamente a la ley del más fuerte. Exacto, y que solamente respetan a aquellos que lo quieren respetar. Vladimir, esto parece, me da la sensación a mí de estar viendo un guión que vimos en 2014 con el referendo en Crimea. ¿Hay diferencias en el escenario de Crimea al escenario de estas 4 regiones del este de Ucrania? ¿Hay diferencias entre 2014 y 2022 en la realización de estos referendos? ¿O es simplemente que Moscú está repitiendo la misma película y el mundo simplemente, sabiendo que el guión es el mismo, no puede prever y no puede anticiparse y evitarlo? Bueno, yo creo que la diferencia clave entre estos dos escenarios, el uno de 2014 y el otro ahora de 2022, porque Ucrania sí está dispuesta a pelear por sus territorios. En el caso de Crimea, además, yo creo que hubo una sensación que una buena parte de los habitantes de la península de Crimea sí efectivamente estuvieron de acuerdo de que pasan de Ucrania a Rusia. Claramente no tenía ninguna legitimidad tampoco ese referéndum desde el punto de vista de derecho internacional, pero yo creo que la sensación nuevamente era que sí hay algo que apoya estas aspiraciones de los habitantes de la península de Crimea. Ahora, en cuando estamos hablando de los referéndums de ahora, en estos territorios, en Lugansk, en Donbass, en los territorios ocupados por Rusia, en primer lugar, nosotros no tenemos la mayoría de la población inicialmente que estaba habitada en esos territorios. Una buena parte está expulsada. Los ucranianos se transformaron en los refugiados que vivieron en estos territorios. Hay otra parte de esos habitantes está en Rusia o está en otros lugares. Y claramente no hay forma de saber si realmente hay aspiraciones como directos a ser parte de Rusia. Esos son realmente votaciones que están tomando lugar bajo un régimen de ocupación de Rusia. Claro. Erika, desde su punto de vista, un posible rompimiento de la integridad territorial de Ucrania, ¿qué podría representar para este conflicto? Garantizaría, digámoslo así, no sé si sea la palabra concreta y específica para decirlo, pero esto podría ser otro punto de quiebre para prolongar más este conflicto, porque Ucrania obviamente saldrá a defender sus territorios. ¿Qué significaría este rompimiento territorial? A ver, Ucrania ha sido muy clara en que no planea hacer concesión territorial alguna en esta ocasión y creo que en ese sentido también estamos en un momento político distinto. De alguna manera, cuando se invadió Crimea y se anexaron Crimea, la reacción internacional fue mucho menos contundente que la de esta vez. Creo que se aprendió un poco la lección de que realmente sí van a por todas los rusos y en ese sentido pues hay que frenarlos lo más pronto posible. Entonces, creo que ahí hay un gran apoyo del bando occidental diciendo, bueno, pues tenemos que apoyar a Ucrania en la defensa de lo que es una toma ilegítima de su territorio. Y el conflicto no va a terminar porque se hagan de estos territorios. Si esto tiene éxito y no se les para,
¿por qué no pedir el resto del territorio ucraniano finalmente? Entonces, me parece que hay que condenarlo desde el primer momento y evitar un escenario similar al de Crimea, definitivamente. Erika, pero hay críticas, hay rechazo. La OTAN ya dijo que no va a reconocer esta anexión ilegal, pero hay pocas acciones. ¿Por qué la comunidad no reacciona? Bueno, primero porque creo que se han dado cuenta de que no hubo un rechazo contundente unánime, ¿no? Que era lo que tendría que haber ocurrido con todos los países firmantes de la Carta de Naciones Unidas. Eso por un lado. Y por otro, porque no deja de ser una provocación de Moscú a ver si se involucra físicamente la OTAN, más allá de las declaraciones, más allá del apoyo, más allá de los elementos que se han enviado por países miembros, sí, de la OTAN, pero no como de la OTAN per se, sino en lo individual. Y me parece que ese es el juego de Putin. Ahora, si este conflicto se prolonga, al final lo que va a pasar es que va a resultar infinitamente más incierto, tanto para Ucrania, también para Rusia. Claro, eso abriría la puerta a que el conflicto se prolongue eternamente en el tiempo. Vladimir, su opinión sobre este tema, la desintegración territorial de Ucrania, si estas regiones se incorporan, y lo que significaría entonces, o lo que está buscando Putin con incorporarse estas regiones a la federación. No es fácil decir lo que está buscando Vladimir Putin, porque cuando comenzaron la invasión en febrero de este año, estuvieron dando unas razones, estuvieron hablando de que su objetivo es cambiar el régimen político en Ucrania. Luego estuvieron hablando sobre la defensa de la población rusa. Pero ahora el ministro Lavrov, por ejemplo, está hablando que es un intento de cambiar el orden internacional. Y desde esta perspectiva, lo que está buscando, yo creo, en la realidad, Vladimir Putin es básicamente, en primer lugar, no perder la guerra como tal, porque las cosas no van bien para él. Ahí comienzan los síntomas inequivocables del rechazo por la población rusa de la guerra. Después de la movilización, de la declaración de la movilización, la gente sale a la calle, la gente rechaza, la gente no quiere ir a defender algo que supuestamente Vladimir Putin estaba diciendo que todos los rusos tienen que defender. Y por otro lado, claramente es un intento de establecer la presencia rusa en estos territorios que los rusos tienen bajo su control. Lo que toca ahora ver si realmente va a entender expandir esta presencia sobre el territorio ucraniano o va a quedarse allá. Vladimir, Erika, yo no sé si es que me estoy imaginando una especie de película aquí de ciencia ficción. A ver ustedes cómo analizan esta hipótesis que voy a poner sobre la mesa, y es si estas regiones pueden inicialmente incorporarse a la federación, pero conocemos los movimientos separatistas que hay allí, pero no sabemos el alcance de esos movimientos, y si buscan solamente separarse de Ucrania o están buscando la independencia, y que estos territorios pasen a ser territorios independientes y que sea una especie de colchón y separe a Ucrania de Rusia y sean los territorios que estén en la mitad, algo como más o menos como lo que pasó con Osetia y Abjasia entre Georgia y Rusia, que quedaron estas dos repúblicas sin reconocimiento internacional, en un limbo internacional. ¿Esto puede pasar? ¿Este puede ser un escenario a futuro, o estoy yo en una película de ficción muy avanzada, Erika? A ver, puede ocurrir, desde luego, pero creo que en esta ocasión las intenciones de Moscú son distintas, ¿no? Las declaraciones que se han hecho implican realmente la desaparición de Ucrania como Estado independiente. Por eso creo que Moscú no se limitaría, en caso de que esto sea exitoso y no enfrente un gran rechazo internacional, continuaría con la estrategia de avanzar en territorio ucraniano. Sí, solo sí, por supuesto, sus fuerzas le dan para eso. La pregunta inicial que se había hecho, si estos 300.000 reservistas que se han llamado van a tener la pericia necesaria, el conocimiento necesario para representar una amenaza mayor para las fuerzas ucranianas, está ahí en el aire. Pero lo cierto es que, como bien dice Vladimir, esto ha generado ya un rechazo importante en Moscú. Simplemente basta ver la cantidad de vuelos que ayer salieron, tanto de Moscú como de San Petersburgo, sobre todo varones en edad de ser convocados a luchar por este territorio que para los rusos ellos no han perdido, no a estas alturas, no después de tanto tiempo.
Claro, tema que ya vamos a analizar en unos minutos. Erika, paso a preguntarle a Vladimir, usted toca un punto importante y es ese temor que tiene Rusia, claramente el presidente Putin, de perder la guerra. Lo que vemos dentro del discurso de muchos medios occidentales, incluso lo hemos dicho aquí en France 24, hay una cierta desventaja por parte de Rusia y por eso están tomando estas medidas, muchos dicen desesperadas. ¿De verdad Rusia está perdiendo la guerra? ¿De verdad hay desespero por parte del Kremlin por este avance que han tenido las fuerzas ucranianas en los últimos días? Mira, yo creo que cuando Putin comienza la invasión de Ucrania, lo que él está buscando no necesariamente es ganar la guerra como tal. A mí su estrategia no necesariamente tiene que ver con ganar o perder la guerra en términos tradicionales. No estamos hablando de una guerra tradicional. Para Putin es un mensaje tanto al mundo más allá de las fronteras rusas como a la sociedad rusa, que Rusia se emerge como una potencia. Podemos hablar de una potencia imperial, podemos hablar de una potencia que realmente trata de superar las limitaciones que tiene, porque no es la economía más importante del mundo. Y yo creo por esta razón, perder la guerra como tal, como está perdiendo ahora, no es una opción para Vladimir Putin. Él está dispuesto a hacer todo para no quedarse con la imagen del perdedor, porque si él queda con la imagen de perdedor, sobre todo va a perder definitivamente el poder dentro de Rusia y él no está dispuesto a hacerlo. ¿Dispuesto a hacer todo lo que sea posible, Vladimir, incluso utilizar armas nucleares, hacer una destrucción masiva a gran escala en Europa y llevar al mundo a una guerra nuclear? Lo que a mí personalmente me preocupa es que Putin está hablando demasiado sobre el tema de las armas nucleares. Aparentemente él no tiene miedo de morir en una guerra nuclear y como los propagandistas rusos están diciendo todo el tiempo en sus canales de televisión, Rusia no necesita el mundo si en este mundo no hay lugar para Rusia. O sea, si vamos a morir todos. Y es algo que realmente es muy preocupante, como tenemos un líder de una de las potencias, igual como Estados Unidos, armada con las armas nucleares, que tiene este tipo de pensamiento. Esto es muy preocupante. Claro. Un escenario muy distinto hubiera sido si Ucrania en el momento de su independencia no hubiera entregado a Rusia el arsenal nuclear que tenía. Ellos lo entregaron a Moscú a cambio de garantizarle su independencia y poder ser un país libre, independiente y democrático. Y hoy el escenario sin duda alguna sería muy distinto si Ucrania tuviera armas nucleares. Moscú hubiera pensado 2 veces hacer lo que está haciendo en este momento. Erika, su perspectiva, usted ya mencionaba los 300.000 reservistas que están llamados. Esa capacidad que tiene el ejército ruso entonces para entrenar a estos 300.000 reservistas, algunos técnicos dicen que puede tomar hasta 3 meses poderlos entrenar, pero también este mensaje, la incorporación de más soldados a las filas, el uso de las armas nucleares y seguir con este discurso de no llamar guerra a este conflicto, a esta invasión, seguir con ese mensaje de esto es una operación especial y es una movilización parcial de tropas. ¿Qué dice el Kremlin con estos mensajes? A mí me parece que está tratando de provocar a la OTAN y provocar a los aliados. Creo que el aumentar tropas lo único que revela es que su estrategia inicial, el plan original, que era una suerte de guerra relámpago, hablaban de que en 72 horas caía Ucrania, pues fracasó rotundamente. Y en ese sentido quemó una carta importante Vladimir Putin, porque acuérdense que en este escenario internacional mucho tiene que ver con las percepciones, y la percepción era que Rusia tenía uno de los ejércitos más poderosos del mundo. A juzgar por lo que ha pasado en estos meses desde que inició su invasión, no es así. En ese sentido, por eso vuelve a sacar el gran fantasma de las armas nucleares. Ahora, Putin a lo mejor está pensando jugarse el todo por el todo. La pregunta es si eso le permitiría, primero, bueno, la supervivencia desde luego, pero si le va a conseguir que se mantenga el apoyo de su población hacia él. Yo pensaría que no. Y del otro lado, pues evidentemente, sobre todo en regímenes democráticos, tomar la decisión de utilizar armas nucleares de la forma más limitada posible tampoco creo que esté sobre la mesa, porque las poblaciones se opondrían radicalmente. Es cierto que se han repartido ya pastillas de yodo en Rumania, en Polonia, etcétera, porque están temiendo de que definitivamente esto se pueda producir.
pero sería un pésimo precedente para nuestro escenario internacional y para lo que podemos prever todos los estados que finalmente estamos involucrados de una manera u otra en Erika, esta situación. ¿hay mecanismos que pueden evitar ese escenario a nivel internacional a través de organismos como Naciones Unidas, la misma OTAN o la Unión Europea? Pues está desde luego el seguir aumentando la presión sobre Moscú con la esperanza de que sea la propia población rusa la que ponga freno a Putin. Yo creo que lo que se está viendo es que que no hay límites desde el exterior que lo puedan hacer y que la medida la tendrán que tomar los rusos mismos. Claro, los rusos mismos, y para allá va la pregunta que le quiero hacer a Vladimir en la ciudad de Cali, en Colombia. ¿Cómo está al interior de la federación el ánimo entre los ciudadanos? Erika mencionaba estos vuelos llenos de ciudadanos rusos hacia Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, tratando de escapar de una posible incorporación al ejército ruso. También muchas personas dejando el país a través de la frontera con Finlandia y manifestaciones en las calles de las principales ciudades rusas. ¿Comienza la ciudadanía, los ciudadanos rusos, a discrepar con el presidente y a mostrar su posición de rechazo a esta invasión? Yo creo que lo que hizo Putin con la declaración de la movilización, porque no es solamente la declaración como tal, sino hay todas las medidas que están asociadas con este acto y esto básicamente tiene a los rusos con un ánimo muy, muy bajo, porque durante los primeros 6 meses de la guerra, para muchos rusos la guerra no les tocaba directamente. La vida continuaba, la gente estaba viendo a los restaurantes, estaba haciendo pues cosas de vacaciones, etc. La vida estaba continuando normal. Es precisamente porque las autoridades estuvieron topando cualquier intento para hablar de la guerra como tal. Estuvieron hablando de la operación militar especial. Pero ahora la guerra llegó a sus casas, está tocando las puertas, están llevando sus padres, hermanos, otros familiares, y es algo que los rusos no estuvieron esperando. Entonces es un gran problema para Vladimir Putin y no creo que solamente con las represiones él va a poder mitigar los impactos de lo que está pasando ahora. Vladimir, entonces usted dice que es un problema, más que un problema puede ser un punto de quiebre para el presidente. Putin, yo creo que se volvió en un rehén de sí mismo. Él está quemando todos los puentes. Entiendo que no lo fue bien ni siquiera en la reunión en Shanghái, de la organización de Shanghái en Uzbekistán, porque no obtuvo todo el apoyo, por lo menos el apoyo de tal magnitud que le pudiera permitir sentir mejor en la arena internacional. Y él cree que él está en un callejón sin salida. Entonces él está apostando todo porque si pierde el poder, posiblemente va a terminar muy mal. Él sabe eso, él sabe las personas que están más cercanas a él. Allí en Samarcanda, en ese encuentro en Uzbekistán, el presidente de la India le dijo a Putin que no era momento para estar metidos en un conflicto, en una guerra de esta escala a nivel internacional. Empieza uno a ver también, Erika, algunos movimientos desde diferentes sectores y desde diferentes rincones del planeta tratando de apostarle a la ayuda para buscarle una solución a este conflicto, y se encuentra uno con propuestas interesantes como la que hizo el canciller mexicano Marcelo Ebrard de ofrecer a México como un punto de negociación, como un punto para comenzar un acercamiento entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo analiza usted esta oferta mexicana que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador al meterse en este conflicto internacional? Bueno, la propuesta del presidente López Obrador ha sido muy cuestionada, nos ha tomado a los mexicanos por sorpresa y desde luego a otros observadores. Yo no me he cansado de contestar preguntas de medios internacionales diciendo que si yo entiendo qué quiere decir. Yo pensaría que no. Me parece que es más una estrategia de política interna del presidente López Obrador que un esfuerzo real de hacer de México quizás un mediador en este conflicto. Los términos iniciales en los que se propuso esto eran una tregua de 5 años que poco sentido tiene para un conflicto de esta naturaleza, y la respuesta de un asesor del presidente Zelensky que retuiteó de manera muy clara a la embajada de Ucrania en México diciendo no tiene razón y además esto está contribuyendo a la narrativa rusa. Yo creo que fue un golpe severo, a pesar de que hoy lo haya podido presentar el canciller Ebrard en Nueva York. Vladimir,
También desde este lado del Atlántico vimos hace unos días la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Pleno de la Organización de Naciones Unidas, hablando de una necesidad de realizar una reforma al funcionamiento de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, precisamente para evitar escenarios como el del 25 de febrero, en el que Rusia precisamente vetó la resolución que condenaba la invasión al territorio de Ucrania. Las Naciones Unidas ha sido muy criticada a la hora de evitar este tipo de conflictos o solucionar este tipo de conflictos. ¿Es momento de una reforma? ¿Qué reforma puede necesitar el Consejo de Seguridad? Y esto aquí, ¿cómo le juega en contra o a favor a Rusia? Hay varios puntos para tener en cuenta. En primer lugar, obviamente el diseño, la arquitectura del orden internacional hasta ahora y sobre todo las Naciones Unidas que representen una clave de esta arquitectura internacional. Esto es el resultado de la Segunda Guerra Mundial y reflejaba en ese entonces la distribución del poder entre tres grandes potencias del momento. Ahora nosotros encontramos con un reto sobre cómo reformar las Naciones Unidas. No es la pregunta que surge únicamente debido a la guerra de Rusia en Ucrania, sino es algo que estamos discutiendo nosotros internacionalistas, pero también dentro de las Naciones Unidas hace por lo menos 25 años. Y el problema que yo veo así con las propuestas de, por ejemplo, quitar el derecho a veto a Rusia o hacer algo más, es que tenemos también los ejemplos de la sociedad de las naciones, donde, por ejemplo, expulsaron a la Unión Soviética, Alemania salió, Japón militarista salió en ese entonces, se quedaron fuera y comenzaron haciendo sus cosas. Entonces yo creo que quitar derecho a veto a Rusia no va a solucionar el problema como ahora. Por lo menos tenemos algunas de las herramientas que todavía nos quedan dentro del sistema de las Naciones Unidas para poder influenciar a esta situación que vivimos ahora. Erika, su opinión, su perspectiva sobre este tema. Pues está mostrando los límites del sistema que tenemos, bien dicho por Vladimir. Esto viene del final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo ha cambiado mucho desde entonces y la distribución de poder también, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás sí haya que hacer ajustes, pero el problema es que hacer ajustes cuando tenemos ya el conflicto y la alteración de la paz y la seguridad internacionales encima es infinitamente más complicado que en otro momento. Y además, está esta situación minando las otras labores que realiza Naciones Unidas y donde esperaríamos un liderazgo en los temas tremendamente urgentes como cambio climático, ¿no? Entonces ahora tenemos que aparcar lo urgente e importante por lo urgentísimo que es este conflicto, porque se están perdiendo vidas humanas, se están cometiendo crímenes de guerra, se está creando una enorme incertidumbre internacional que nos tiene a todos pues más allá de al filo de la butaca, con las economías sobrecalentadas y en una situación muy complicada para el cierre de 2022. Y sobre todo con una enorme incertidumbre a nivel internacional en todos los campos que usted ha mencionado, Erika. Llegamos ya a los minutos finales de este programa. Quiero que hagamos la conclusión, lo que puede seguir para los próximos días y las próximas semanas en torno a este tema, la situación en Ucrania, una mayor respuesta por parte de Ucrania, una reacción por parte de Rusia, o simplemente venimos así en los próximos días como con este ritmo que hemos venido teniendo a lo largo de las últimas horas en el conflicto. Comienzo entonces con Vladimir. Yo creo que primero la movilización que declaró Vladimir Putin posiblemente no va a ser únicamente parcial. Hay informes que dicen que el número real que quiere movilizar Vladimir Putin puede llegar hasta 1 millón de personas. Lo que pasa es que esto es un proceso largo. Esta movilización no se puede hacer en un par de días. Esto va a demorar ciertos días, meses posiblemente. Hay que preparar a estas personas para que puedan luchar en la frente. Pero lamentablemente todo esto indica que Putin está dispuesto a continuar con esta guerra durante un tiempo largo. Ya no le importa ni la economía rusa, ya no le importa lo que piensan los rusos. Claro. Realmente estamos hablando de un líder que está dispuesto a hacer muchas cosas. Vladimir, rápidamente, ¿sí o no? ¿Será el Donbass y Ucrania el Afganistán de Putin? Puede ser. Puede ser. Erika, su conclusión para el cierre del programa. ¿Qué va a suceder en este conflicto? ¿Cómo va a reaccionar Rusia? ¿Qué podemos esperar?
Yo creo que está elevando la apuesta a Rusia con este anuncio de movilización. Si recordamos precedentes históricos, Rusia no le funciona la movilización parcial, pero creo que en esta ocasión, por un lado, ha pasado el suficiente tiempo como para que las sanciones empiecen a hacer efecto y que de verdad todos los rusos empiecen a sentir esto. Segundo, al involucrar la convocatoria de 300.000 rusos más, implica a 300.000 familias más. Lo cual aumenta el lado de la oposición al presidente Putin en la propia Rusia, y me parece que lo que está tratando es de cambiar la tendencia, de evitar que Ucrania se venga arriba anímicamente y que considere que lo que ha ido ganando puede ir a más, sí. Pero no sé si lo va a lograr finalmente. Pues a Erika y a Vladimir, un gusto analizar este tema con ustedes. Les agradezco que nos hayan acompañado hoy en el programa. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradezco su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Pedro Ruiz y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con France 24.